Fuerza sobre un conductor móvil en un campo magnético. Un conductor eléctricamente neutro, o sea que tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa, recorrido por una intensidad I, cuando se mueve en el interior de un campo magnético, sufre una fuerza que se opone al movimiento, como es el caso de la varilla que estudiamos anteriormente, que se deslizaba sobre este otro circuito, de manera que se generaba una fuerza electromotriz y por lo tanto una intensidad que recorría todo el circuito. La varilla en su conjunto es eléctricamente neutra, es un metal en el que hay cargas fijas y cargas móviles. Las cargas móviles, como ya sabemos, son los electrones. Pero en su conjunto la carga es neutra. Debido a eso, el efecto que produce el campo sobre la varilla como tal conjunto es nulo en cuanto a la fuerza que puede producirse sobre esa varilla. ¿Por qué? Porque como hay tantas cargas positivas como negativas, se contrarrestan las fuerzas debido a la velocidad v común para todas las cargas internas y se anulan. Por lo tanto, la fuerza debido al campo magnético B es nula. Hay otro campo, que es el campo eléctrico interno, el electromotor, que también hay que considerar, pero tampoco ese campo produce fuerza alguna, porque como ya hemos dicho que las cargas de la varilla, las positivas con las negativas, son exactamente, están en la misma cantidad, se contrarrestan, luego la fuerza sobre la carga total, que es neutra, también es nula, la fuerza que produce el campo eléctrico interior. Ahora nos queda la intensidad para tener en cuenta, el movimiento de las cargas dentro de la varilla, que hemos considerado una intensidad de corriente positiva, como es habitual. Si los electrones se mueven en un sentido, la corriente de cargas positivas que hay que considerar es exactamente igual en cantidad de corriente, pero en sentido contrario. El efecto que produce es el mismo. Una carga positiva en un sentido que la misma carga negativa en sentido contrario. Bien, esta corriente de intensidad I, como ya vimos en magnetostática, cuando está en un campo magnético, sí se produce sobre ella una fuerza y por lo tanto sobre la varilla, que es la que contiene esa corriente. En un circuito, en general, recorrido por una intensidad I, la fuerza que se produce cuando ese circuito está en un campo magnético es igual a la intensidad por la integral de circulación sobre ese circuito del producto de la diferencial de longitud del circuito multiplicado vectorialmente por el campo magnético B. Aquí estamos calculando la fuerza sobre la varilla móvil. Luego, entonces, en este caso, la fuerza F será igual a la intensidad por la integral extendida a la varilla móvil del producto de la diferencial de longitud de la varilla, producto vectorial por el campo magnético B. Claro, aquí vemos el campo magnético B, que en el plano de la pizarra, si el circuito está en el plano de la pizarra, el campo magnético B lo hemos dibujado saliendo del plano de la pizarra. Aquí hemos dibujado la varilla en perspectiva, de tal manera que el campo magnético B es ortogonal a la varilla, la intensidad
que recorre la varilla, le hemos indicado aquí el vector diferencial de L, que también coincide con el vector intensidad en dirección y sentido. El producto vectorial de diferencial de L por B me define la dirección y el sentido de la fuerza F. Por lo tanto, la fuerza F, si aplicamos la regla del sacacorchos para hacer el producto vectorial, va en sentido contrario justamente de la velocidad, está en el mismo plano. La misma dirección, por lo tanto, coincidente con la velocidad. Bueno, pues esta fuerza F se opone al movimiento de la varilla. La intensidad es la que hemos dicho que produce la fuerza en contra del movimiento, en combinación con el campo magnético. Esa fuerza, por lo tanto, para ser calculada es necesario que conozcamos la intensidad que circula por el circuito, en este caso la varilla móvil. Luego el procedimiento para calcular la fuerza será primero a partir del movimiento del circuito, en este caso la velocidad de la varilla y el campo magnético B, calcular la fuerza electromotriz. Conocida la fuerza electromotriz, la resistencia del circuito, calculamos la intensidad que lo recorre y por lo tanto la intensidad que recorre la varilla. Y a partir de la intensidad que recorre la varilla calculamos la fuerza F sobre la varilla. Ese sería el proceso de cálculo. Hemos dicho que la fuerza F va en contra del movimiento, como tiene que ser. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el principio de la conservación de la energía. En este movimiento que se produce de la varilla se genera la intensidad I, que en el circuito produce una energía eléctrica, porque el circuito tiene una resistencia, entonces la intensidad y la resistencia del circuito dan lugar a una energía eléctrica. ¿De dónde sale esa energía eléctrica? Pues sale del trabajo mecánico que hay que realizar para desplazar la varilla en contra de esta fuerza.